Bueno, a todos muchas gracias. Nuevamente les damos la bienvenida desde Fundación Poema a este ciclo de conferencias virtuales. En el día de hoy tendremos la conferencia a cargo de dos personas maravillosas, pero además excelentes profesionales y expertos en el tema en cuanto a salud articular y hemofilia. Hablaremos hoy específicamente de la salud articular y empezaremos con el doctor Carlos Pardo. El doctor Carlos Pardo es médico y cirujano de la Universidad Javeriana, ortopedista y traumatólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Es docente y coordinador del programa de pre y posgrado de ortopedia y traumatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Tiene cerca de 20 años de experiencia en cirugía artroscópica reconstructiva y además es un referente nacional e internacional en temas de salud articular. Y posteriormente hablaremos con el doctor Adolfo Ginás, perdón. El doctor Adolfo Ginás, pues también es experto internacional, ha participado en el desarrollo reciente de las últimas guías de la Federación Mundial de Hemofilia en el apartado de ortopedia y además es coordinador en la eh, trabaja en el posgrado de la Fundación Santa Fe eh, y con el posgrado de la Universidad de los Andes, perdón la confusión, y es coordinador eh, del área científica en la Fundación Santa Fe de Bogotá. A todos muchas gracias por su participación y le dejamos en este momento el auditorio al doctor Carlos Pardo. Bienvenido, doctor Pardo. Muchas gracias, doctora Ardila. Muchas gracias a la Fundación Poema por esta invitación y por crear estos espacios que realmente son espacios que nos invitan a todos a la conversación, a la discusión, a la reflexión sobre un tema que Doctor Pardo, lo tenemos sin audio en este momento. ¿Puede activar allí su...? ¿ahí me escuchan? No le estamos escuchando todavía. Yo le escucho perfecto, es Jesús. Sí, porque lo tengo activo. Sí, doctor, se escucha. Sí me Permítame un están segundo. escuchando, doctora Ardila. Tal vez es un parlante. Ahora sí, doctor Pardo, creo que ya Ahora está. sí. Entonces, les decía, estaba agradeciéndole a usted, doctora Ardila, por la invitación de la Fundación Poema y a usted particularmente, por generar estos espacios de reflexión, estos espacios de discusión, como les decía, por un tema que nos apasiona, que nos llena de muchas inquietudes, pero que nos permite conversar y tratar de aportar en algo y recibir mucha información de parte de ustedes, todos muy conocedores. Y para mí es realmente un gusto estar acá y es un gusto compartir este espacio con Adolfo, a quien conozco desde hace muchos años y que nos ha inspirado en este trabajo a muchos. Entonces, me va a permitir compartir mi pantalla. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, doctor Pardo. Ya Ok, está perfecto. perfecto. Perdón. Bueno, eh, la intención de esta conversación, llamémoslo así, es, no quiero extenderme en escenarios de fisiopatología y de cosas, sino quisiera tratar de, en unos pocos minutos, eh, y dejar un mensaje con respecto a lo que puede significar esa salud articular y esa forma en que todos pudiéramos intervenir sobre nuestros pacientes para mejorar su condición y mejorar los pronósticos. Para efectos de esta charla no tengo absolutamente ningún conflicto de interés. Y vamos, a petición del doctor Ardila, voy a tratar de enfocarme en lo que puede ser el reto diagnóstico de esos comienzos, algo de los tratamientos de alguna de estas patologías y el grupo y lo que significan los grupos de trabajo. En primer lugar, el primer reto que tenemos frente a los pacientes con hemofilia y en sus comienzos, cuando se diagnostica y cuando tenemos esos primeros eventos, y en el desarrollo de su enfermedad, es poder identificar cuando estamos realmente frente a un evento agudo, una hematrosis.
cuando ese evento agudo se nos está convirtiendo o está evolucionando en ese proceso de artropatía y ya se convirtió en una sinovitis crónica, o cuando, a pesar de tener efusiones articulares, a pesar de ser pacientes sintomáticos, ser pacientes con compromisos articulares, probablemente, y es lo que tenemos que cuestionarnos, estamos frente a escenarios de efusión articular o lo que denominamos también derrames articulares que pudieran ser de otro origen. No olvidemos que nuestros pacientes, pues en un escenario integral también pueden tener otro tipo de causa para ese derrame articular. ¿Cómo abordar esos eventos? En primer lugar, claramente, y todos conocemos como esa secuencia de lo que significa un evento de sangrado, sobre todo en esas fases tempranas, en ese niño. Y ese evento de sangrado, pues, digamos que en términos generales nos va a llevar a la necesidad de factor, una llamada telefónica, la descripción, una prescripción, en fin, y hay una relación directa entre ese evento y esa aplicación de factor. Pero la primera condición que tenemos que nosotros tener clara es el tiempo de respuesta que pudiera tener ese paciente frente a ese inicio de tratamiento. Es un paciente que en pocas horas responde, es un paciente que sin factor responde, es un paciente que dura 24 horas y por lo menos telefónicamente no mejora, o 72 horas, o 20 días, o mucho más tiempo. Y seguramente tenemos que hacernos cuestionamientos, y no cuestionamientos con respecto no solamente al diagnóstico, sino probablemente también frente al tratamiento, y es decir, si lo estamos abordando de una forma adecuada. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pensar en ese efecto que puede generar la hemartrosis persistente en una articulación que no, digamos, que si bien desde hace mucho tiempo no se drenan las hemartrosis, sí claramente la presencia de la sangre y la presencia de la hemosiderina en las articulaciones va a generar un poco la condición de esa caricatura que yo puse en esta diapositiva. Y es que ese efecto de los macrófagos dentro de la articulación, que en un principio pueden tener la capacidad de una fagocitosis de todos esos detritos de la sangre, pues tienen una capacidad, y cuando se ven desbordados es cuando empezamos a tener realmente los problemas mayores con desarrollo de procesos inflamatorios mucho más complejos que van a llevar a sinovitis y a toda esa cadena de condiciones articulares posteriormente. Entonces, en un evento de sangrado articular clásico, llamémoslo así, tiene relación con estas 6 condiciones. En primer lugar, por supuesto, el hematoma o la presencia de sangre dentro de la articulación. En segundo lugar, por supuesto, hay un proceso inflamatorio frente a, como respuesta a esa condición. Hay un depósito de hierro, no solo a nivel libre, sino a nivel de la sinovial y el tejido subsinovial. Hay una infiltración de tejido de células de leucocitos, de polimorfos, de linfocitos, de monocitos. Hay una infiltración y proliferación de esas vellosidades y de esas microvellosidades, y esa microvasculatura es lo que va a generar que se perpetúen las condiciones de sangrado. Son capilares frágiles, son capilares, es una red muy, muy abundante y cada vez más abundante, y entonces se vuelve un círculo vicioso en que esa fragilidad hace que ese paciente frente a condiciones probablemente de sobreuso, de pequeños traumas, o inclusive en medio de la condición espontánea, pudiera volver a tener sangrados. Por lo tanto, estas son las condiciones que tenemos para que se produzca o en que se produce ese evento de sangrado. Pero frente a ese evento de sangrado que todos tenemos como rotulado en un esquema muy clásico, se ha visto que hay 3 condiciones. La primera es que el paciente puede tener pocos eventos y mucho daño articular. O puede tener muchos eventos o lo que pudieran ser descritos como eventos y poco daño articular. O un nivel intermedio. Un paciente que tiene uno no podría hablar de una condición proporcional entre eventos y daño, pero que es una condición intermedia de ambos lados. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso en nuestros pacientes? Seguramente los fenotipos y todos los estudios genéticos que se están desarrollando pudiera tener mucho que ver. Lo segundo es la edad de ese primer evento, parece que es una variable muy importante. Y la tercera condición es la fisiopatología en que se desarrolla esa artropatía hemofílica.
Esa fisiopatología hace referencia a dos condiciones. La primera condición es la proliferación de esa sinovial que viene a generar un estado patológico similar al que puede generarse en las enfermedades reumáticas o en otros procesos metabólicos en que se compromete de una forma directa la nutrición del cartílago articular, pero también una condición de una liberación de radicales libres en que se destruye la matriz del cartílago y hay también una apoptosis de los condrocitos. Por esa vía de liberación de radicales libres, entonces tenemos realmente dos factores y son dos factores que se deben combatir en una forma simultánea. De ahí que la profilaxis tenga, el doctor Ardila es vamos, en las reuniones con el cual tengo el gusto de participar con él, realmente la necesidad de la farmacocinética para los pacientes es muy importante en la toma de las decisiones y tiene que ver con esto, con la vida media de ese factor en cada uno de los pacientes y de esa condición absolutamente individualizada para poder tener éxito en este tratamiento o en esta prevención de una evolución de la patología. Pero esa respuesta al factor, también hay condiciones en que pues no todo es basado en la farmacocinética. Hay pacientes con mucho dolor y sangrado. Hay pacientes con dolor sin sangrado. Y hay pacientes que no tienen dolor, pero que no tienen, que digamos que no han desarrollado artropatías importantes a pesar de tener su diagnóstico. Hay una, digamos que yo creo que estamos cometiendo un error y este artículo hace un poco referencia a eso y es lo que puede suceder cuando no tenemos la oportunidad de hacer valoraciones objetivas de los pacientes y tenemos un diagnóstico inexacto. Óiganme bien este dato, entre 30 y 50% de los pacientes un diagnóstico inexacto de hemartrosis. Si bien, porque simplemente es a través de un evento descrito telefónicamente por una madre o por un paciente que puede tener muchas características en términos de ansiedad, de descripción de su condición, de su nivel de educación, de su interpretación de su enfermedad, en fin, muchas variables. Y el ultrasonido, el cual se nos volvió una herramienta supremamente útil, pero que también ese ultrasonido nos da un diagnóstico de una función articular, pero no necesariamente un diagnóstico de un sangrado articular. Entonces, esto nos lleva a que el análisis de estos pacientes nos invite a realmente la forma en que debemos manejar esas sinovitis, esas alteraciones vasculares, y no siempre es exclusivamente por el factor. Esta publicación que es una publicación que ya tiene algunos años, pero que también nos hablaba de, digamos que de la evolución del paciente y del deterioro clínico que pueden tener a pesar de la profilaxis o a pesar de los tratamientos por evento, y es muy variable que unos pacientes se deterioraran y otros no, y no se lograba identificar la causa, y seguramente, y eso se identificó posteriormente, es los sangrados subclínicos, que el paciente no los percibe, pero que nos va a generar toda esa fisiopatología que tenemos en ellos y que produce su deterioro. Con esto y con esta, digamos, introducción frente a lo que significan los eventos de sangrado, quiero concentrar, y este tal vez es el mensaje principal que les quiero dejar. Tenemos dos pacientes en condiciones macro aparentemente similares. Son muchachos adolescentes y el paciente que aparece en el recuadro de arriba es un paciente con una fusión articular de, digamos, relativamente reciente, y si ustedes se dan cuenta, tiene una actitud de inflexión en su rodilla causada por dolor. El paciente que está abajo tiene un aumento de volumen de su rodilla igualmente, pero tiene una excelente movilidad. Esa es la diferencia fundamental. Lo primero, estamos frente a un evento de sangrado, una hematrosis aguda, y lo segundo, estamos frente a una sinovitis crónica. Y esto no es que sean patologías distintas, por supuesto lo aclaro, sino es la progresión de esa artropatía hemofílica o de esa artropatía fibrótica. Entonces tenemos estas diferencias fundamentales entre uno y otro. La hemartrosis, que es un episodio agudo, por supuesto doloroso, una articulación a tensión, con una marcada limitación para la movilidad de su articulación
y que nos va a responder a la aplicación de factor y que uno en alguna medida esperaría una respuesta relativamente pronta frente al síntoma principal. La sinovitis crónica es de aparición lenta, es un crónico, los pacientes no manifiestan dolor, los pacientes no tienen pera, tienen una actividad y una movilidad articular excelente. No es una condición a tensión, uno palpa esa rodilla, es una rodilla remitente, pero es llena de líquido y es como, realmente no está en absoluto a tensión. Por supuesto no nos va a responder a factor, por lo que tenemos es un panus sinovial. Y aparece como opción terapéutica, el doctor Ardila me pidió que la mencionara, pero entenderán por qué la sinoviotesis como opción terapéutica para esa sinovitis. Frente a esa sinovitis crónica, vamos a ver el gol estándar, qué propuestas tenemos y qué podemos hacer en nuestro país o qué significa para nuestro país esa patología, ese diagnóstico. La sinovitis crónica, el gol estándar en muchos países desarrollados que tienen la oportunidad es la radiosinoviotesis. Radiosinoviotesis que Adolfo tiene muchísima experiencia en ese tratamiento, pero que yo me podría atrever a pensar que cerca de 12, 15 años no contamos con los insumos en Colombia. Pues realmente fue a partir del 9/11, creo. Podría equivocarme, pero tiene alguna relación con eso. En que la importación de radioisótopos, realmente se cerraron las puertas, esto depende del Ministerio de Minas, Ministerio de Defensa, Ministerio de un trámite extremadamente complejo, unas licencias en que los servicios de medicina nuclear se ven realmente en situaciones engorrosas para tratar de obtenerlas. En fin, conclusión, no tenemos el radiofármaco en nuestro país. Y ayer hice una encuesta de colegas en todo el país y nadie en este momento tiene la oportunidad de eso, lamentablemente. La segunda opción de tratamiento es la sinoviotesis química. Sinoviotesis química que está descrita con rifampicina en muchas partes con un muy buen resultado. Desafortunadamente tampoco contamos con la rifampicina de uso parenteral en nuestro país, pero tenemos la oxitetracitina que hace algún tiempo se utilizaba para las pleurodesis. Y también hay una experiencia en el mundo importante con esto, pero desafortunadamente solo existe para uso veterinario. Y durante muchos años, y lo digo de una forma anecdótica, uno podía ir en Bogotá a un sitio cerca de la 68 con Caracas, en que eran los almacenes de las droguerías veterinarias, y uno iba y compraba un frasquito que en esa época podía costar entre 8 y 10 mil pesos. En este momento creo que no puede subir de 20 o 25 pesos. Se lo echaba en el bolsillo de la bata y llegaba a la institución y uno aplicaba ese medicamento con un resultado favorable. Generalmente requerían hospitalización, así podía molestar un poco y doler un poco, pero en general se tenía una respuesta favorable de los pacientes con respecto a los eventos de sangrado posteriormente. Por supuesto, en este momento, con todo lo que significa el INVIMA, todo lo que significan los comités de ética, las instituciones y las condiciones médico-legales, pues se nos han cerrado las puertas también al uso de la oxitetracitina, porque ya digamos que la buena fe no es suficiente para poder ejercer nuestra profesión y todas esas cosas que les digo con respecto a que es de uso veterinario, pues claramente está en contra en caso de un evento adverso. Por lo tanto, nos quedamos con las posibilidades de sinovectomías ya de carácter quirúrgico, la sinovectomía artroscópica, la sinovectomía abierta, cada una con sus debilidades y sus fortalezas, y aparecen otras opciones, como puede ser la embolización, la cual, digamos que yo no tengo ninguna experiencia, depende realmente de servicios de radiología intervencionista. El doctor Caviglia en Argentina tiene una experiencia importante al respecto, y se están desarrollando otros trabajos con respecto al uso de células madre o el uso de plasma rico en plaquetas, pero creo que todavía hacen parte de escenarios investigativos y por lo menos
no han sido generadores de morbilidad, pero difícilmente puede un instrumento decir que fueran la solución y la alternativa definitiva. En este cuadro simplemente es un resumen de lo que puede significar la sinovial-tesis química, repito, con oxitetraciclina. La radiosinovial-tesis, la sinoviectomía artroscópica y la sinoviectomía abierta, en que las dos primeras son digamos que procedimientos mucho menos invasivos, que son funciones, son artrocentesis o infiltraciones, llamémoslo así, que requiere un uso de factor muchísimo menor, que son procedimientos ambulatorios, de bajo riesgo, excepto por lo que significa el radioisótopo en caso de tener una aplicación extraarticular, que por supuesto que exige la experiencia para hacerlo, pero que digamos que como riesgo para el paciente son menores. Los procedimientos quirúrgicos abiertos, por supuesto, significan áreas cruentas, más sangrado, mayor necesidad de factores, escenarios dolorosos y desafortunadamente en general con respuestas no las mejores con respecto a la movilidad y desarrollando procesos fibróticos en los posoperatorios. Entonces como que se cambia una morbilidad por otra, se cambia la historia natural de una enfermedad que viene con una sinovitis crónica por una restricción de movilidad. Y aquí hay todo un espectro, hay pacientes que responden de una forma magnífica y hay pacientes realmente que la evolución no es la mejor y siempre habrá interrogantes de por qué unos sí, por qué otros no con respecto al dolor. Todavía hay muchas cosas que no tenemos las respuestas. Eso cuando tenemos la certeza absoluta de que la inflamación o el aumento de volumen de ese paciente es secundario a una sinovitis crónica o a una efusión articular. Pero ¿qué pasa cuando los pacientes tienen esas efusiones articulares de otra causa? Y por eso quise traer estas dos publicaciones en que en los pacientes con artrosis de otros orígenes, 57% tienen efusiones articulares sin que la sintomatología dolorosa sea predominante, simplemente como una respuesta de la articulación, el aumento de la producción de líquido sinovial en paciente con artrosis. Y no olvidemos que el escenario final de la artropatía es la artrosis. Por lo tanto, algunos pacientes que nosotros rotulamos como eventos traumáticos, como sobreuso, en muchos casos, desafortunadamente tenemos grandes limitantes para poderlo probar, pero tengo prácticamente la certeza que en muchos casos estaríamos frente a escenarios de defusión articular. Y lo que significa la resonancia magnética en ese diagnóstico de la hemofilia, pues resulta que sorprendentemente en pacientes sanos la resonancia magnética podía mostrar más efusión articular que en pacientes hemofílicos. Por lo tanto, conclusión de esta segunda publicación es que hay que considerar disminuir esa especificidad y esas, digamos que esas condiciones o esas propiedades mágicas a la resonancia en el diagnóstico de esos derrames articulares. De ahí la importancia de este cuadro y con esto toco el último tema que me pidió el doctor Ardila y es el trabajo interdisciplinario. Yo creo que no es sino con el conocimiento de parte de todos los que estamos involucrados en estos programas, de todos los que tenemos ese acercamiento con los pacientes y cada uno aportando en su dosis de conocimiento para llegar a ofrecerle a ese paciente la mejor condición y poderle ofrecer la mejor opción terapéutica y no sesgarnos exclusivamente por la opinión del ortopedista que está convencido que lo que tiene un paciente es artrosis y toca poner una prótesis cuando seguramente el hematólogo pudiera tener una opción diferente. Creo que la mejor propuesta para el manejo de estos pacientes es lo que estamos logrando en nuestro país, no solo a nivel de la IPS en la que tenemos de trabajar, sino creo que hay otros programas que lo hacen en unas óptimas condiciones y ofreciendo a ese paciente ese manejo multidisciplinario que los favorece. Muchísimas gracias. Partida es un gusto estar con ustedes.
Doctor Pardo, mil y mil gracias por su intervención. Pues un breve recorrido allí por toda esta experiencia que nos comparte y que siempre es tan necesario tener claro, ¿no? Y esta diferenciación entre los eventos de sangrado y este último punto que nos ha resaltado alrededor de cómo el trabajo multidisciplinario es importante en hemofilia. Mil y mil gracias. Recuerden, por favor, compartir sus preguntas y comentarios por el chat y al final vamos a tener una pequeña sesión en la que podemos compartir con el doctor Pardo y con el doctor Ginás. A continuación, vamos a estar en compañía del doctor Adolfo Ginás. El doctor Adolfo Ginás, pues además es profesor clínico titular de la Universidad de los Andes, con amplios conocimientos en hemofilia, con fellowship múltiples en investigación en biomecánica ortopédica, en reemplazo total de cadera, cirugía reconstructiva del adulto y en el manejo ortopédico de la hemofilia. Y nos acompaña el día de hoy con un tema muy importante acerca de estas indicaciones de procedimientos ortopédicos en el paciente hemofílico. Doctor Ginás, bienvenido. El auditorio es suyo. Muchísimas gracias, doctor Ardila, y un agradecimiento especial a, a Marta Paz. Voy a compartir mi presentación, si usted me lo permite, en un segundo. Y creo que, Allí vemos su pantalla, doctor. Perfecto. muchísimas gracias. Esto tomó unos segundos, pero creo que ya lo logramos. Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente un privilegio tener la oportunidad de estar con ustedes en este espacio y ciertamente de suceder a Carlos, con quien he tenido el privilegio de compartir el podio en muchas ocasiones anteriormente. Al escuchar su presentación, creo que voy a selectivamente remover un par de componentes para que no haya redundancias y así favorecer el espacio que tenemos para preguntas que seguramente será de máximo valor para el grupo de profesionales y colegas y amigos de la Fundación Poema. Voy a enfocarme en los siguientes temas, muy brevemente en desactivación sinovial, dado que Carlos lo tocó, lo cual es inevitable cuando uno habla de hemofilia. Voy a hablar de liberación de contracturas, de corrección de angulaciones, de manejo de sangrados musculares y de reconstrucción articular. Estamos hablando del tema de la indicación de cirugía en pacientes con hemofilia. Carlos mencionó la relevancia de la sinovial y también hizo énfasis en los mecanismos químicos y radioisotópicos por medio del cual se puede intervenir dicho tejido. En nuestra institución tenemos la posibilidad de hacer sinovectomías con oxitetraciclina de uso veterinario, notificando al comité de farmacia y haciendo una declaración explícita de uso, primero por fuera de la indicación para prescribir y segundo, utilizando droga para uso veterinario. Dos niveles de riesgo que Carlos señaló muy acertadamente. Sin embargo, con el respaldo institucional, lo hemos venido haciendo y es una solución que reemplaza las radiosinuvectomías que se han vuelto increíblemente complejas por razones regulatorias. Nosotros tampoco tenemos experiencia directa en embolización, sin embargo hay literatura que muestra que es un mecanismo efectivo, como lo muestra la diapositiva a la izquierda, la irrigación incrementada que nutre la sinovial, a la derecha un estadio post-embolización donde se ve tanto silencio en la perfusión articular que uno no puede sino preocuparse un poco por la extensión de la embolía y por los mecanismos empíricos de establecer los límites de dichos procedimientos. Sin embargo, está publicado, se requiere una gran cantidad de pericia del grupo de radiología intervencionista para hacerlo y es
técnicamente laborioso en niños y especialmente en la periferia, como en cuello de pie, en codos y en zonas donde los vasos son pequeños. La remoción artroscópica del tejido sinovial es algo sobre la cual hay una gran cantidad de experiencia en Colombia. Recuerden ustedes que la sinovitis vellonodular pigmentada es muy parecida en apariencia y en volumen a la hemofilia y con base en esta experiencia y apoyándose en cirujanos expertos típicamente en medicina deportiva, se puede remover una gran cantidad de sinovial por vía endoscópica. Es importante no subestimar la extensión de estos procedimientos porque si bien las incisiones sobre la piel son pequeñas, la extensión de la cirugía en la cavidad articular es extensa y el nivel de control de los vasos sangrantes es, digamos, es razonable, pero no es óptimo y uno puede tener sangrados abundantes. Miren ustedes el filtrado del tejido removido por una sinolectomía artroscópica. Es una cantidad abundante de tejido. Históricamente, cuando Carlos y yo estábamos muy pequeños, todavía se hacían sinolectomías abiertas. Este es un ejemplo de esas cirugías tempranas. Como pueden ver, son abordajes extensos que están pues, muy fuera del contexto actual y muy especialmente la región posterior a la incisión de estos procedimientos era inaccesible. En este caso, la rodilla pues digamos, no permitía el acceso a la región poplitea, donde típicamente se acumula una gran cantidad de material de sinovial. Lo mismo pasa en el cuello de pie y para lograr una sinovectomía completa había que hacer varias incisiones. Desde luego, los colegas de rehabilitación y terapia física tenían grandes dificultades recuperando el arco de movimiento. Los campos eran extensos, el gasto en concentrado de factor era abundante y por esta razón estas cirugías han caído en desuso. La liberación de contracturas creo que hace parte de lo que un equipo de hemofilia tiene que manejar. Aquí hay una gran cantidad de talento que viene de la cirugía del trauma y de la cirugía pediátrica y se puede importar ese conocimiento de los colegas ortopedistas que estén a disposición del grupo, siempre y cuando el grupo lo abrace y lo acompañe en todo el manejo perioperatorio del paciente para asegurarse que no se omiten pasos importantes para asegurar el resultado desde el punto de vista de la coagulopatía. Acá hay varios procedimientos que funcionan muy bien. Este es un ejemplo de un ganador, que es la resección de la cúpula radial en pacientes que típicamente tienen una hipertrofia del extremo proximal del radio, que bloquea la pronosupinación. Algunas veces la limita, otras veces francamente la bloquea en un extremo de pronación o extremo de supinación, que es francamente incapacitante. La resección de la cúpula radial es un procedimiento predecible, limitado, con poco riesgo de sangrado, algún riesgo de lesión neurológica, pero con una técnica depurada se minimiza. Y a diferencia de pacientes con trauma, que a veces pierden la cúpula radial y tienen problemas de inestabilidad, en los pacientes con hemofilia, siempre y cuando el olecranon tenga un estado razonablemente saludable y ya no haya sinovitis, se consiguen codos muy funcionales y un resultado muy satisfactorio en términos de la recuperación de la pronosupinación. No así de la flexoextensión, como sería la expectativa del paciente, pero típicamente solo mejoran en pronosupinación. Sin embargo, eso es ya una ganancia considerable. Después de hacer sinovectomía, es una gran cantidad de trabajo con yesos y bisagras y otro tipo de artefactos con los que se busca extensión y reducción de la luxación posterior que tiene típicamente la tibia sobre el fémur en pacientes que han tenido sinovitis y contracturas y han pasado por grandes esfuerzos. Es frecuente que uno encuentre deformidades en flexión donde terapia física llega a un punto donde claramente no puede progresar y para avanzar se requiere hacer una liberación posterior en el caso de la rodilla. Esto es un abordaje popliteo, diferentes formas de hacerlo, muy frecuente en pediatría, en parálisis cerebral, en pacientes espásticos, este tipo de procedimientos, y da unos resultados excelentes en pacientes con hemofilia. Naturalmente se requiere un excelente control hemostático, conocer los pacientes, tener acceso a concentrados de factor y un nivel de vigilancia alto, porque estamos trabajando cerca a vasos y estructuras nerviosas de considerable importancia. Sin embargo, son procedimientos relativamente limitados y producen unos resultados muy atractivos en términos de liberar esa contractura y permitir a terapia física trabajar hasta la extensión.
Algunas veces estas contracturas se estructuran y se necesitan osteotomías. Algunas veces por deformidades articulares, por ejemplo, en la tibia. Es frecuente que uno tenga en su aspecto proximal deformidades angulares significativas, productos de los trastornos propios del sangrado durante el crecimiento cercano a las epífisis. Otras veces simplemente por contracturas en flexión que a pesar de haber hecho las liberaciones posteriores, no consiguen el arco requerido y por lo tanto se requiere un abordaje muy similar a una osteotomía para efectos prácticos. En este caso, una osteotomía supracondilia. Uno puede hacerla por una técnica abierta, utilizando cuñas, que son técnicas muy conocidas en el mundo de la ortopedia, normalmente importadas del mundo de la pediatría y del trauma. Y hay diferentes niveles de refinamiento en las técnicas. Esta es una versión percutánea. Espero que corra el video y quiero que miren el extremo distal del fémur que está a la derecha en la pantalla, donde se ha completado la osteotomía y se va a hacer aquí una maniobra extensora consiguiendo la extensión del fragmento distal del fémur justo por encima de la fisis y logrando extensión completa. Fíjense que la deformidad del fémur distal no es suficiente para que sea interferente más adelante con un reemplazo de la rodilla, por ejemplo. Es una técnica relativamente benigna que se puede hacer por control fluoroscópico en forma percutánea y produce un resultado desde el punto de vista de la locomoción muy atractivo para el paciente y naturalmente para sus padres. La liberación de contracturas en tejidos blandos es algo un poco más laborioso, como pasa en lesiones postraumáticas que muchos de ustedes han visto, por ejemplo, las contracturas isquémicas de Volkmann del antebrazo por síndromes compartimentales o las contracturas típicas de los sangrados en los gastrosóleos producen deformidades en equino y retracción de la articulación subastragalina atrás y tibioastragalina que realmente requieren procedimientos extensos de liberación de diferentes estructuras. Y lo que acostumbramos a hacer en nuestra institución, y sé que es lo que hace Carlos en muchas ocasiones, es apoyarse en especialistas de otras áreas de la ortopedia, de manera que uno esté en control del paciente, muy articulado con el grupo multidisciplinario de hemofilia, pero con un nivel de pericia muy alto, que es aportado por este experto que viene de un área que sabe muy poco de hemofilia, pero mucho de otro tipo de técnicas. Esto yo creo que funciona mejor que ninguna otra técnica. Una cirugía aguda que tiene que ver con hemorragias intramusculares son aquellas que se derivan de los síndromes compartimentales. Esas son hemorragias que muchas veces no son palpables de manera exterior, especialmente cuando se hacen presentes en compartimientos profundos, por ejemplo, el compartimiento posterior profundo de la pantorrilla, donde hay una enorme cantidad de masa muscular de los gemelos alrededor y el compartimiento más profundo es donde está el problema. Entonces, quiero ilustrar aquí un ejemplo de un paciente que está anticoagulado con warfarina y produjo un síndrome compartimental que, si bien no es un paciente hemofílico, ilustra el nivel de presión que pueden tener estos hematomas cuando están presentes y la dificultad diagnóstica que esto implica. Este es un paciente que tuvo un sangrado espontáneo con una pequeña movimiento durante el ejercicio y pueden ver ustedes que la magnitud del sangrado, la magnitud de la presión que tiene ese compartimiento es extraordinario. La ventana de tiempo para producir liberación o decompresión del compartimiento es limitada, ciertamente inferior deseablemente a las 8 horas, ciertamente por debajo de las 12. Si no se logra, pues las lesiones son severas e irreversibles y las contracturas no se harán esperar. Ocasionalmente también vemos pacientes con
pseudotumores de diferentes tamaños. El ejemplo que ven en la diapositiva es un pseudotumor gigante que ha reabsorbido una buena cantidad del alelón ilíaco y ha decusado a través de la articulación sacroilíaca, comprometiendo el lado contralateral de la articulación sacroilíaca, comprimiendo raíces del sacro, produciendo todo tipo de sintomatología en el piso pélvico y genitourinario en un hombre joven. Son masas enormes. Y nuevamente acá uno invoca todas las ayudas de cirugía general y cirugía oncológica y urología, cuidado intensivo, anestesia, banco de sangre, un gran equipo para abordar estas lesiones que, si bien son enormes, con frecuencia son abordables desde adentro, lo cual es atípico para tumores malignos. Este es un tumor benigno o un pseudotumor benigno, y algunas veces, a pesar de ser grandes, son razonablemente resecables, con algunas dificultades para el relleno del espacio muerto y el control de la contaminación de esas heridas, lo cual es relativamente frecuente, al igual que la pérdida de colgajos por problemas de irrigación. Sin embargo, cuando llegan a tamaños grandes, intrapélvicos, el riesgo de muerte por la penetración de una víscera o un vaso grande es inminente, y pues se ven los equipos en la necesidad de abordarlos. Cuando la destrucción articular es muy marcada, entonces viene el momento de la reconstrucción articular desde el punto de vista del uso de implantes. Este es un ejemplo de una cabeza femoral de un paciente con hemofilia que ilustra la formación de quistes subcondrales, la reabsorción de la placa subcondral también, y el colapso de la superficie articular, lo cual hace que sea insostenible esta articulación para el paciente. Acá hay una gran cantidad de dificultades técnicas asociadas a la colocación de los implantes, como eh, dimensiones mediolaterales enormes, por la manera como crecen los muchachos con hemofilia, en contraste con dimensiones anteroposteriores diminutas, grande cantidad de pérdida de hueso, rigidez, ausencia de espacio articular, problemas severísimos con el mecanismo extensor, con rótulas luxadas o protrusios patelofemorales. Verdaderamente un portafolio formidable de desafíos quirúrgicos. Sin embargo, todos son manejables con diferentes tipos de técnicas e implantes. Miren este ejemplo de un paciente con una gran cantidad de pérdida ósea distal en su fémur, que compromete la estabilidad ligamentaria, y aquí están viendo ustedes un implante que tiene un vástago intermedular que ayuda a darle estabilidad para compensar la falta de hueso, unos rellenos, unas cuñas que nuevamente compensan los grandes vacíos en estas articulaciones, y finalmente un implante que está semiconstreñido para reemplazar los ligamentos colaterales y darle estabilidad. Hay todo tipo de soluciones desde el punto de vista técnico para estos pacientes, y finalmente se solucionan en la mayoría de los casos los problemas quirúrgicos, nuevamente apoyados 100% en la dinámica de un equipo multidisciplinario. Hay una gran resistencia en general para fusionar articulaciones. Sin embargo, una de las pocas articulaciones que al fusionarse funcionan muy bien es la articulación entre la tibia y el astrágalo. La articulación tibio-astragalina es fusionable, yo creo, y es una muy buena solución. También es reemplazable con artroplasias. Hay controversia sobre este tema. Sin embargo, en cualquier escenario muy razonable, uno puede proceder a fusionar esta articulación. A medida que uno fusiona más componentes del tobillo, como en una panartrodesis, como lo ven en el centro, o una fusión subastragalina pura, los resultados son probablemente menos atractivos. Sin embargo, han sido recursos que han sobrevivido de la prueba del tiempo, y son recursos definitivos en términos de la solución que se otorga. Quisiera cerrar esta conversación con tres problemas que quiero resaltar, para los cuales no tenemos una buena solución desde el punto de vista de cirugía. El problema número uno son las contracturas isquémicas, sobre todo del antebrazo. Miren esta versión tan severa que produce una luxación o una subluxación del carpo. Son secuelas de un síndrome compartimental no reconocido a tiempo, muy difícilmente rehabilitable, con ese conocido efecto de tenodesis que todos hemos visto en estos pacientes típicamente
frecuentes en las consultas de trauma, pero también pasa en las consultas de personas con hemofilia. De manera que el diagnóstico precoz de los síndromes compartimentales es fundamental. El segundo problema que no tiene solución, en mi opinión, es la contractura en flexión del codo. Uno puede resolver la pronosupinación resecando la cúpula radial, pero los arcos de flexo-extensión que uno pierde en el codo son difícilmente recuperables con cirugía. Ahora, quiero aclarar que en cirugía uno puede liberar el codo y consigue el arco de movimiento intraoperatorio, pero al dejar al paciente volver a, a intentar preservar este arco, lentamente pierde uno la mayoría de lo que consiguió y es frustrante para el equipo de rehabilitación y para todos la imposibilidad de recuperar el arco, de manera que cada grado de flexo-extensión que uno pueda preservar vale la pena, ningún esfuerzo debe ser escatimado en esta lucha por preservar la movilidad del codo. Y el tercero, también temido por las personas que hacen artroscopia y artroplastia, es la artrofibrosis, un término acuñado por allá en 1956, donde se produce una reacción increíblemente abundante, fibrótica, sin distensibilidad de este tejido, que produce una gran cantidad de rigidez y un empastamiento que hace difícil entrar de nuevo y tratar de liberar estas articulaciones. Estos tres problemas, los síndromes compartimentales, las deformidades en flexión típicamente del codo y la artrofibrosis, son tres circunstancias para las cuales no tenemos una buena solución. Para resumir, hemos partido con gran dominio del tema y elocuencia de la conversación que Carlos nos presentó, hablando del efecto de la hemartrosis, la sinovitis y cómo se establecen estas lesiones articulares y periarticulares. Y hemos articulado con dicha presentación, resolviendo o proponiendo algunas estrategias quirúrgicas para resolverlas, al igual que para abordar problemas de anquilosis y artrosis secundario. Nuevamente, recomendamos, como lo hacemos todos los que trabajamos en el tema, la guía de la Federación Mundial de Hemofilia, última versión publicada en el 2020 y disponible para todos, llena de buenos consejos y sensatez, en mi opinión. Quiero detenerme ahí, doctor Ardila y Carlos, para tener unos minutos de conversación, como como lo prometió el doctor Ardila hace un minuto. Doctor Ginas, mil gracias. Doctor Pardo, lo invitamos nuevamente acá a estar en el auditorio con nosotros. Tenemos varias preguntas, ¿sí, doctores? Creo que es quizás una de nuestras sesiones en las que mayores interrogantes han surgido. La primera de ellas es, ¿cuál es su experiencia en la diferenciación de un evento agudo versus sinovitis crónicas con ecografía? ¿Qué opiniones nos pueden dar, doctores? Y si recomiendan algún receso puntual en cada una de las articulaciones, nos hacen para que sea clave para la identificación. Adelante, Carlos. Yo debo reconocer que frente a la ecografía, yo no la estoy utilizando en un evento agudo. Me parece que el programa que existe de GEDAS para el seguimiento de salud articular es una alternativa en manos expertas, es dispendioso, es laborioso, pero es una buena oportunidad de seguimiento de un deterioro articular. Yo creo que la diferenciación está basada en un interrogatorio acertado, en un historial clínico de ese paciente y en un examen físico. Realmente para el diagnóstico de un evento agudo, si uno tiene la oportunidad de estar con ese paciente, creo que el examen físico le da a uno la respuesta en la gran mayoría de los casos. Sí, sí, yo quiero sumarme a las palabras de Carlos, comparto completamente lo que acaba de decir. En el tipo de práctica que yo tengo, no utilizo la ecografía en la clínica.
Cuando necesito información articular, típicamente utilizo radiografías o resonancia magnética y la ecografía probablemente tiene un nicho en programas de seguimiento a pacientes en la búsqueda subclínica de sangrados, en la consulta de hematología pediátrica, probablemente en la consulta de terapia física o fisiatría, pero en el tipo de consulta que hacemos Carlos y yo, realmente no es donde se toman las decisiones de todo lo subclínico, sino típicamente de manifestaciones que son bastante perceptibles. De manera que creo que es un método que llegó para quedarse en todas sus versiones, pero no creo que sea de gran utilidad para los ortopedistas que están tratando de apoyar un equipo multidisciplinario en la toma de una decisión macro sobre si se opera o no se opera o cómo se libera digamos, un tope donde terapia física siente que no pueden progresar o un paciente que tiene un pseudo bloqueo o una deformidad angular. En ese escenario la ecografía no es algo útil. Y no solamente nos pasa en hemofilia, nos pasa transversalmente. Por ejemplo, Jesús, yo hago consulta en un área que se llama de movilidad, donde están todos los especialistas que trabajan en el sistema musculoesquelético. Y los compañeros reumatólogos la utilizan cuando están monitorizando a los pacientes con artritis y tratando de ajustar sus tratamientos y decidir si comienzan a usar monoclonales o no. Pero los ortopedistas, de los cuales somos creo que 40 en esta área, eh, ninguno de nosotros utiliza ecografía en la práctica, y mientras que los reumatólogos sí. Creo que hay un paralelo muy parecido con hematología digamos, y terapia física en hemofilia. Igual pasa, los rehabilitadores sí utilizan, digamos, ecografía en su práctica también. Sí, yo creo que allí, pues complementando un poco la visión que nos dan el doctor Ginás y el doctor Pardo, sí, desde hematología y seguramente desde fisioterapia se puede hacer algunos abordajes complementarios, pero como muy bien lo decía el doctor Pardo, es más para el seguimiento a largo plazo y realmente allí prima mucho la clínica. Pero a propósito de herramientas diagnósticas, nos hacen otra pregunta acerca de qué ventajas ofrecen para ustedes los distintos métodos diagnósticos desde la visión práctica para ortopedia y con cuáles imágenes deberíamos remitírselos cuando van pues a tomarse una conducta para el grupo de ortopedia, con qué deberían llegar a sus consultas para que sea más eh, fácil tomar una decisión. Adelante. Dale, Carlos. Mira, yo creo que seguiremos siempre aferrados y amigos de la radiografía simple. Para nosotros la radiografía nos da muchísima información, eh, pero también reconocemos que en el paciente hemofílico, en esas fases iniciales de la artropatía, que pudiéramos estar pensando en grado 1, grado 2, cuando todavía no tenemos compromisos del espacio articular, si la resonancia nos aporta información ante la posibilidad de realizar algún tipo de procedimiento o esas sinovial químicas o un procedimiento artroscópico, la detección de quistes, por ejemplo, intraóseos, en fin, o incluso la detección de una patología que no tuviera ninguna relación con la hemofilia y que pudiera estar al origen de algún síntoma. Entonces, cuando se ha identificado una articulación diana, yo creo que un seguimiento periódico con una resonancia magnética es importante para tener digamos, un acercamiento y una intervención oportuna en estos pacientes. De acuerdo. Yo le agregaría, y seguro Carlos va a estar de acuerdo, en que a veces necesitamos un poco de detalle en hueso y en estos casos tomamos una tomografía mirando quistes y definiciones, bordes, cortezas intactas. No es frecuente, pero una resonancia, una tomografía, inclusive con una reconstrucción 3D para una lesión compleja, un pseudotumor puede ser útil. Pero comparto lo dicho, arrancamos con una radiografía, cuando uno quiere ver un poco de cartílago, mira resonancias, pero la radiografía es un gran punto de arranque para nosotros. Y Bueno, las radiografías, por ejemplo, es muy importante las radiografías en rodilla, por ejemplo, que sean con apoyo. Para nosotros es muy importante para evaluar las deformidades o las estabilidades ligamentarias. Pero entonces con apoyo son
Bueno, muchas gracias, doctores. Creo que ya contestamos esta otra pregunta que nos hacían acerca del seguimiento de hemorragias musculares, que cuál sería la mejor opción. Nos preguntan, creo que es para el doctor Pardo, con los marcadores moleculares que se nombraban en el desarrollo de la artropatía, si existe alguna experiencia controlando estas distintas moléculas que estén en estudio para el futuro de los pacientes con artropatía. No tengo ninguna experiencia. La presencia de interleuquinas, la presencia de citoquinas, digamos que es la base eh, teórica de la aplicación, por ejemplo, del plasma rico en plaquetas. Pero creo que en ese terreno todavía tenemos mucho que esperar y nosotros, digamos que en nuestros espacios de investigación no es fácil que nos brinden esa información, entonces dependemos bastante de la literatura foránea. Yo no tengo ninguna experiencia en ese análisis, sinceramente, pero digamos que probablemente sea hacia allá que se iría. Ahora, el dolor, por ejemplo, es un ingrediente muy importante en la toma de decisiones y todos esos reactantes inflamatorios, digamos, todas esas moléculas inflamatorias que pueden ser probablemente las generadoras de dolor, si logran neutralizarse, eh, si el manejo de los pacientes sin dolor seguramente cambia muchísimo. Los procedimientos quirúrgicos pierdan una indicación cuando usted ya lo logra controlar de otra forma, pero no tengo ninguna experiencia en análisis concreto. Muchas gracias, doctor Pardo. Y aquí hay una para el doctor Ginás, a propósito de rehabilitación en el contexto de cirugía ortopédica. Nos preguntan cuál es el momento ideal para iniciar este proceso de rehabilitación. ¿Qué sugerencias nos pueden dar desde allí? Pues la mayoría de pacientes que llegan a cirugía porque no hemos logrado superar algún obstáculo en rehabilitación. Y los pacientes con hemofilia son increíblemente persistentes en rehabilitación. Hay una subcultura mayor de adherencia a rehabilitación que en otro tipo de pacientes que uno observa. Pero fíjate Jesús, que cuando llegamos a cirugía típicamente hay una deformidad de flexión que no se ha logrado extender, hay una deformidad angular que no se puede corregir, hay un dolor que no es manejable con técnicas de sedación avanzadas en terapia física. Hay una lesión que está progresando en que uno está perdiendo hueso. O sea, no hay un espacio muy bueno para hacer rehabilitación previo a cirugía. Como en el caso, en el caso nuestro, cuando llega a cirugía, para nosotros todos los pacientes son especiales, en el sentido en que en otras áreas de la ortopedia hay algún grado de rutina con procedimientos que son bastante predecibles. Yo creo que en hemofilia nunca ocurre eso, siempre cada caso es especial. Y cuando hacemos cirugías, de las cuales no hacemos muchas, y creo que nadie hace muchas realmente, el momento de comenzar la rehabilitación para mí es que la terapista venga a cirugía, porque es increíble el efecto potente que uno logra creando un plan de tratamiento, Rehabilitación. el nivel de franqueza que debe existir en ese momento cuando uno no logra los resultados que quiere en cirugía. Estoy seguro que a Carlos le ha pasado algunas veces que uno entra, voy a usar el ejemplo del reemplazo de rodilla, que es un clásico donde uno necesita lograr extensión en cirugía con alguna holgura, porque si uno deja la rodilla apretada, no hay manera en que el terapista o el fisiatra vaya a poder llevar esa rodilla a extensión realmente. Y cuando uno está en cirugía, termina cirugía, ya hizo todos los cortes, recortes, liberaciones, ya le rezó al divino niño, ya hizo todo y no logra realmente una rodilla que en extensión con holgura. Ese es el momento de decirle, de hacer el acuerdo con el terapista y uno dice, mire, si logramos 20 grados de deformidad en flexión en este paciente como resultado final, probablemente es un buen resultado porque esto es lo que da. Y esos acuerdos para mí son fundamentales, porque los procesos de rehabilitación tienden a ser largos y nunca se olvida ese momento donde se hacen esos acuerdos. De manera que es ahí para mí el mejor momento y después, según el nivel de confianza que tenga el grupo de hematología y de laboratorio sobre el control hemostático del paciente, y ahí hay un espectro, digamos, hay veces que uno ve el hematólogo muy tranquilo y otras veces que el hematólogo pues, levanta los ojos y dice, no estoy tan seguro, necesito esto o lo otro. En esos casos es prudente posponer un poco la iniciación. La Tampoco, rehabilitación.
tanto afán, no hay tanto afán. Un segundo sangrado, un sangrado postoperatorio al final de la primera semana, que es, hay un momento entre el séptimo y el 11º día por ahí donde los pacientes tienden a resangrar. Ahí tiene uno que ser un poquito cuidadoso de no emocionarse prematuramente, porque lo ponen uno de vuelta antes que el momento quirúrgico y es desilusionante para los pacientes, doloroso, prolonga la estancia y realmente desmoraliza a todo el equipo. Entonces, el afán no es, digamos, en mi opinión, necesario acá. Hay tiempo y toma tiempo. Vale, mil y mil gracias. Bueno, está muy bueno ese tip acerca de esa temporalidad allí, ese momento entre los séptimo y décimo día. Y creo que esa misma intervención del doctor Gina responde la otra pregunta que nos hacían respecto a este paciente en que queremos ganar arcos de movimiento con terapia física, que nos ponen aquí en el chat, ¿cuándo llevar a cirugía? Yo creo que coincidimos tal vez en que la respuesta es de acuerdo a lo que se pueda disponer desde la visión multidisciplinaria, de lo que opine hematología, ortopedia, rehabilitación, pero no sé si estamos de acuerdo en esta visión con la respuesta que nos decían ahora. Sí, los terapistas tienen esta pericia especial para saber cuándo no hay más futuro en términos de continuar con un método no operatorio. Y de una buena conversación y de la confianza del equipo nacen esas conversaciones donde dice, ya le he intentado por todos los medios y no hay más progreso. Estamos parqueados aquí hace un par de semanas y hay que hacer algo más. Entonces uno ahí, pues obviamente analiza dónde está el problema, si son tejidos blandos, si hay un bloque óseo, si hay una deformidad estructurada y se toma el siguiente paso. Desde el punto de vista técnico ortopédico no es tan difícil. Lo importante es tener la comunicación y los recursos para avanzar. Tomar decisiones compartidas. Y ya para Eso. finalizar, mil y mil gracias de verdad. Y creo que esta última pregunta es para el doctor Pardo. Y nos preguntan puntualmente qué punto clave considera que es importante, que no se nos debe olvidar preguntar en aquellos pacientes que están ambulatorios y que tienen un evento de sangrado, que nos ayude a diferenciar si esto es un evento de sangrado articular o si lo que tiene es sintomatología asociada a la sinovitis crónica. Eh, el dolor es fundamental, la presencia del dolor. El paciente conoce mejor que nadie el evento, la descripción del evento. Ellos, el prodromo lo tienen clarísimo. Y yo en algunas ocasiones me atrevo a decirle a los pacientes que existe como una secuencia, es decir, existen esos prodromos y esa sensación de calor, después el proceso de fusión y finalmente el dolor inmanejable por la tensión. Y yo a veces incluso les sugiero, dice, cuando ese algoritmo, esa secuencia se me invierte y yo lo primero que tengo es un dolor importante después de una caminata y después empiezo a tener algo de fusión y nunca tuve tensión, caramba, ¿será que sí estamos frente a un evento real? Porque cuando se me invierte esa secuencia. Pero yo creo que el prodromo lo describen muy bien en un periodo corto. La sinovitis, como les dije, es un proceso bastante crónico y largo, ¿cierto? El que el paciente, el niño va al colegio, el niño hace ejercicio y con su rodillita hinchada. Entonces, digamos que la aparición reciente y, y el aumento de volumen creo que son las dos condiciones que hay que tener muy presentes. Muchas gracias, doctor Pardo. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que con esto cerramos este Perdón, pequeño conversatorio. Doctor doctor Pardo, Ardila, adelante. Sí, le- señor. le- simplemente quería hacer un comentario y es que yo tengo la fortuna de trabajar con un equipo de rehabilitación que conoce a los pacientes, eh, digamos, en todo su proceso, casi que desde que son sanos e ingresan al programa. Y creo que ahí está gran parte del secreto de los resultados en los posoperatorios, y es que el paciente le tenga confianza a su terapeuta de larga data, porque los pacientes hemofílicos tienen mucho temor de cualquier escenario terapéutico, conocen su enfermedad, tienen temor de que les vayan a hacer daño, con frecuencia responsabilizan a un terapeuta de es que por eso fue que sangré, etcétera. Entonces, yo creo que lograr consolidar esos grupos y propender porque tengamos esos grupos de trabajo de larga data con los pacientes, que se vuelve una camaradería,
es fundamental en estos procesos, con bueno o mal resultado, con rigidez o con dolor residual o con lo que quieran, pero ese apoyo del terapeuta en forma crónica creo que nos ayuda muchísimo para lograr ese resultado, que incluso una cosa es que el paciente tenga una buena movilidad, ¿no? Y otra cosa de lo cual hablamos mucho y es de la satisfacción del paciente. Puedo tener una rodilla relativamente tiesa, pero quedé contento con lo que me hicieron, porque el equipo trabajó para que me fuera mejor. Entonces, nunca va a tener una rodilla normal, pero va a mejorar en algo su calidad de vida y eso creo que es una mejora. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no, en medicina no ofrecemos resultados, ofrecemos experiencias y eso quizás es lo que marca el desenlace y la satisfacción de nuestros pacientes. Doctor Pardo, doctor Ginas, mil y mil gracias por aceptar nuestra invitación. A todos los asistentes, muchas gracias por participar de este ciclo de conferencias de Poema, a los patrocinadores de este evento, Sanofi, Roche, Novo Nordisk, y bueno, a todos los miembros de Poema que hacen posible estas reuniones, muchas gracias y hasta la próxima, que estén muy bien. A ustedes, Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Chao, Carlos.